que nos explique un poco el contexto histórico en el que lleguemos a encontrar una explicación a lo que está ocurriendo en Europa, entre este conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Señor Martín Romero, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, siempre un honor estar con ustedes, una satisfacción compartir este análisis de la situación internacional. Bien, señor Romero, Rusia tiene pues es un apetito voraz, ¿no? Siempre es un país realmente extenso, es el más grande que tenemos a nivel del mundo, pero aún continúa con ese afán expansionista. Y claro, no da puntada sin hilo, siempre tiene intereses escondidos, aunque siempre los trate de revestir de supuestas buenas acciones, ¿no? En este caso, ¿por qué Rusia está enfilando sus baterías contra Ucrania? Bueno, el problema de Rusia después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética es que no logró encontrar un camino de desarrollo pleno. Boris Yeltsin llevó a Rusia al descalabro y como no se dio el proceso de Glasnost y Perestroika de un modo normal, entonces Putin opta por reunir a sus amigos de la KGB y repartir todo lo que antes tenían los llamados directores rojos. Esto ha llevado a Rusia a una dictadura y a un totalitarismo absoluto, y en 2 décadas, ¿no?, que ya está ahí toda esta armazón, más de 2 décadas, son 3 décadas, ¿no? Entonces no ha sabido Rusia tener un buen perfil, no ha desarrollado su país, si bien es cierto, ha superado la crisis de Yeltsin, pero Rusia no ha logrado crear condiciones favorables para su población, no ha logrado crear una estabilidad, una mejora de vida, y entonces se ha enfrascado en la guerra de Siria y ahora tiene un problema junto con China. Entonces, ahora que está el coronavirus cuestionando todos estos sistemas totalitarios, tanto de China como de Rusia, entonces está viendo que la democracia está comenzando a avanzar ante sus faltas de logros. Y entonces Ucrania ha significado para Rusia siempre una piedra en el zapato, no tanto por su identidad cultural, nacional, sino porque Ucrania, desde el siglo VIII, enfrentada a los tártaros, que son una horda de los mongoles en el sur, desde Crimea, enfrentada a Lituania, arriba en el norte, enfrentada al imperio que antes fue parte del Sacro Imperio Romano Germánico, que es Polonia, y enfrentada a Rusia, Moscú, ¿no es cierto?, como el reino de Kiev autónomo, ¿no es cierto?, ha tenido siempre una característica cultural, democrática, liberal, ¿ya? Ucrania. Entonces, el miedo que tiene el dictador y zar Putin, que viene de las canteras del espionaje y es una persona formada solamente para imponer. No se olviden que ahorita Putin tiene encerrados a todos sus opositores políticos, que cada semana mata a 2 periodistas, mata, y nadie dice nada, mata, asesina periodistas, que ha empleado toda su oportunidad en armarse, porque es un militar y piensa como militar. Entonces teme que el ejemplo de Ucrania cunda por toda Rusia y junto con su socio tirano Xi Jinping, de una China que ha generado este coronavirus, esta crisis del comercio, y aliados con lo peor de Occidente, ¿no es cierto? Ahí tienes a Norteamérica, estos Putin, estos Trump, ahí tienes los neonazis en Europa, ¿no es cierto? Quiere no solamente pues que no entra la OTAN, el gas Stream por nórdico, o la parte de acceso, ¿no? Porque todos los países que han invadido Rusia han invadido por Ucrania, ¿no?
Napoleón, Hitler, ¿no? Y ojo, no nos olvidemos que todos ellos mataron los tártaros, polacos, 10 millones de ucranianos. Stalin mató de hambre deliberadamente 14 millones de ucranianos en 1932-33, porque no se rusificaban, no se metían, querían siempre salirse. Y no se olvide usted que de los 32 millones de caídos en la URSS, en la Operación Barbarossa, la invasión nazi del año 41, de septiembre del 41, hasta la derrota en Smolensk y en Kursk, ¿no? 12 millones de ucranianos han muerto. ¿Ya? O sea, fíjate la cantidad de ucranianos muertos por ser libres. O sea, es lo que le duele a un tirano como Putin es que Ucrania tiene una vocación liberal y democrática. Ese es el punto. O sea, no es, o sea, lo demás son, o sea, secundarios, el gas, la OTAN y todas esas cosas, ¿no? El punto es que ahora que están cayendo las grandes dictaduras y los grandes totalitarismos en el mundo y que han causado justamente el coronavirus y esta crisis, tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? El miedo es que Ucrania sea un mal ejemplo para democratizar Rusia y China, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de fondo. Claro, pero a ver, muchos plantean la posibilidad de que China, a quien le ha ido mejor en estos últimos años, pueda arremeter también contra Taiwán. Por ejemplo, si se hace la comparación, sería muy similar, ¿no? Ucrania para Rusia y Taiwán para China. Así Esto es. podría ocurrir, como usted dice, como un acto o un ejemplo, ¿no? De decir, oye, nosotros estamos más fuertes que nunca. Y ante la devaluación de la posición que tienen los países aliados, porque fíjense cómo está Biden, fíjense cómo está la OTAN, que hasta el momento no deciden. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Tener que decidir una intervención también ahí, porque se desataría una guerra de escala mundial, pero igualmente, si es que continúa la estrategia de Rusia, terminaría encumbrándolos como los ganadores en esta situación ante la debilidad de los aliados. Exactamente, usted ha dado en el clavo y ha dicho lo que es exacto. Porque no se olvide usted que cuando los comunistas toman el poder en China el año 49 con Mao Zedong, ¿no es cierto?, patean la revolución. O sea, en historia nos cuentan que la revolución rusa fue Lenin. Mentira, la revolución rusa fue la revolución de los soviets y de las cámaras de las dumas. Lenin, Trotsky y Stalin más bien le dan golpe de estado a la revolución. Nos han dicho que la revolución china es la toma de Mao Zedong en el año 49. Mentira, es el año 1895 con Sun Yat-sen. Nos han dicho que la revolución cubana es lo que hizo Castro con Che Guevara. Mentira, es la revolución democrática que se ganó con Cienfuegos. O sea, ¿a qué vamos? Fíjate lo que acaba de decir Putin, cómo distorsiona la historia. Entonces, ¿a qué vamos? Que cuando Mao Zedong, el tirano Mao Zedong, toma Pekín después de la larga marcha en 1949, no, el Kuomintang de Chiang Kai-shek se va a Taiwán, justo lo que usted está diciendo. Bueno, luego se democratiza, porque también Chiang Kai-shek fue un tirano nacionalista fascista. Y entonces Taiwán comienza a pedirle a China las cuentas que tiene que dar ante las matanzas de la revolución cultural. Señor periodista, la revolución cultural mató 40 millones de chinos, porque la tontería que se le ocurrió a Mao Zedong fue dejar el campo para, de pronto, sin tener ninguna historia de siderúrgica, importar metales. Y mató 40 millones de chinos. Es así que entra Deng Xiaoping a imponer este tipo de capitalismo salvaje. Mao Zedong se repliega y su horda se va a Kampuchea, donde el primer proyecto de Sendero Luminoso, del cual va a imitar a Vimer Guzmán, no radical, donde hay que matar a todos los campesinos, se impone.
Luego vienen las persecuciones y las matanzas a todos los opositores que hizo Deng Xiaoping, y luego a su retorno Mao Zedong, y cuando muere de nuevo vuelve Deng Xiaoping. Entonces China está plagada de un montón de grandes crímenes que Taiwán los va a poner en juicio cuando caiga este régimen del partido único. Entonces el temor de China, y usted lo ha dicho perfectamente, es que Taiwán no solo se democratice o entre en una definición con China, sino que Taiwán denuncie todo lo que ha hecho China. Así es. Bien, ahora, señor Martín Romero, ya para finalizar, o sea, la posición de Perú ha sido bastante tibia, muy ambigua, ¿no? Desde la Cancillería. Y claro, no podemos esperar otra cosa, no podemos esperar que en el gobierno de Perú Libre se vaya a condenar a Rusia, ¿no? Eso es algo imposible. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, en el Cusco y en el Perú, donde hay una suerte de admiración y adoración por todo lo que venga de Rusia? ¿No? ¿Qué hacemos? Porque entramos en una contradicción, porque siempre se señala, ¿no?, a la invasión española, ese intervencionismo español en nuestro país que tanto daño nos ha causado, el colonialismo y todo ello. Sin embargo, hoy en día aplauden esta atrocidad que está cometiendo Rusia en Ucrania, ¿no? ¿Cómo entender, digamos, ese tipo de idiosincrasia manoseada y manipulada por la ideología? Es que no somos todavía ciudadanos. Perdóneme, yo siempre me gano todo porque digo la verdad, no somos ciudadanos. En el Cusco no tenemos ciudadanía todavía, no es lo mayoritario. Seguimos todavía añorando el imperio de los incas. Y la gente no se da cuenta que cuando añora el imperio de los incas, que yo soy descendiente de los incas, está haciendo exactamente lo contrario a un revolucionario. Porque el revolucionario va hacia adelante. El marxismo dice que hay que superar el feudalismo, hay que llegar a la burguesía del liberalismo y luego ir al socialismo y del socialismo al comunismo. ¿Cómo se puede explicar que hayan todavía comunistas que pasen por agua tibia los crímenes de Lenin, los crímenes de Trotsky, crímenes abominables, los crímenes de Stalin, las purgas que hizo Nikita Khrushchev, las barbaridades que hizo ¿cómo se llama? El que le siguió a Khrushchev, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama carambas? Ya me he olvidado su nombre. Entonces, ¿cómo se puede olvidar todas estas atrocidades, ¿no es cierto? Leonid Brezhnev, ¿no? ¿Cómo se pueden ser comunista, decir que uno es progresista, ¿no es cierto?, alabando métodos de los más crueles, más arcaicos de matanza y totalitarismo? ¿No es así? Y decirle a Putin que es compañero Putin. Compañero Putin, ¿por dónde? Si este es un mafioso que tiene su camarilla de agentes terribles del KGB, que más bien desarrolla un tipo de mercantilismo que nada tiene que ver ni con el capitalismo ni con el comunismo. Más bien ha financiado incluso partidos de ultraderecha en Francia, hasta al mismo Donald Trump, de extrema derecha. Entonces, es una desubicación absoluta. Son las inconsistencias por donde nos lleva a veces una ideología muy poco canalizada, ¿no?, que no entiende ni de conceptos ni de nada, y es por eso que luego vemos este tipo de conflictos, porque hay gente que está con conflictos internos en este momento, no saben qué hacer, finalmente ven a Putin como una especie de modelo, de arquetipo de Dios, ¿no?, que deberíamos tener también aquí en el Perú, pero al mismo tiempo están señalando situaciones parecidas o similares que ocurrieron en otros momentos de nuestra historia. En fin, señores, inconsistencias. Mire, la actual crisis que tenemos de la pandemia es producto de una economía absolutamente brutal, donde China, con precios baratos,
arrasando la ecología y explotando gente, ¿no es cierto?, ha hecho que la zoonosis crezca y el contagio se vaya. Rusia igual tiene un sistema brutal de economía, tanto como el neoliberalismo. Entonces, ante la caída de este sistema por la crisis de la pandemia, entonces se está escapando hacia adelante junto con su colega chino, y con esto se ha suicidado, porque la reacción de la democracia va a ser contundente. No estamos acá a favor de la OTAN, porque también Occidente tiene sus heridas terribles, sino que